Bienvenidos una vez a mi canal. Yo soy y como siempre me emociona un montón superíndice 3N tenerlos por aquí. Espero que tu copyright listos porque hoy, amigos mos, vamos a hablar de algo que ha dejado a todos boquiabiertos. Y es que la noticia de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin ha sido, simplemente impresionante. Como lo oyen. La noticia del 10 de septiembre de 2025, esa que nadie se esperaba, esa que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Bueno, para los que no tu copyright muy familiarizados con estos nombres, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas turcas queridas y exitosas del momento. Son conocidos por sus talentos en la actuación superíndice 3N, por sus personalidades encantadoras y por supuesto, por su química innegable en la pantalla, especialmente gracias a su participación superíndice 3N en la exitosa serie Love is in the Air. Y precisamente por eso, la noticia que ha saltado es tan impactante. ¿Q copyright es lo que ha pasado? ¿Por Q copyright ha sorprendido tanto? ¿Q copyright es lo que sabemos hasta ahora? Pues Q copyright dense hasta el final de este vídeo porque les prometo que vamos a desglosar todos los detalles, desde el rumor inicial hasta las últimas actualizaciones, pasando por las reacciones de los fans y de la prensa. Vamos a analizar todo lo que rodea a esta bomba que ha explotado en el mundo del entretenimiento turco. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el drama y la emoción superíndice 3N, quiero recordarles que si son nuevos por AQ, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí hablamos de todo lo que les interesa sobre el mundo de las novelas turcas, chismes, noticias, análisis y mucho asu que no se lo pierdan. Suscríbanse ya. Y por supuesto, no olviden dejar su like si les gusta este tipo de contenido. Me ayuda muchísimo. Bien, ahora preparen sus palomitas, sus refrescos, y si copyright dense superíndice 3 modos porque la historia comienza a su. Todo empezó superíndice 3 con un simple rumor. Rumores hay muchos en el mundo del espectáculo, pero amigos mos, era diferente. Comenzó superíndice 3 a circular por las redes sociales y en algunos portales de noticias turcas, y hablaba sobre un reencuentro inesperado. Un reencuentro entre Hande y Kerem. Recordemos que la pareja, que conquistó superíndice 3 corazones en la ficción superíndice 3N y también copyright N en la vida real durante un tiempo, ha finalizado su relación superíndice 3N hace al buen tiempo. Las razones, como siempre en estos casos, fueron diversas y poco claras. Se habló superíndice 3 de agendas apretadas, de incompatibilidades, de diferentes rumbos en la vida. En fin, lo típico. El caso es que en medio de todo esto se especuló superíndice 3 sobre un posible reencuentro, una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Al principio la mayoría de la gente incluyendo yo, con diéresis copyright ramos bastante copyright ticos. ¿Por Q copyright? Pues porque, como les digo, los rumores son comunes. Ademur ambos actores han seguido con sus vidas, cada uno por su lado, en el con diéresis ámbito profesional y personal. Hande ha estado involucrada en diferentes proyectos, como series y comerciales, y se rumoreaba que tenía una relación superíndice 3N con alguien Kerem también copyright N ha estado muy ocupado con nuevas series, películas y promociones. Parecua que han pasado Gina. Entonces, Q copyright es lo que cambió superíndice 3. Q copyright es lo que desencadenó superíndice 3 este revuelo. La chispa que encendió superíndice 3 la llama fue, según los informes, una reunión superíndice 3N en un evento. Un evento de caridad, nada menos. Y ahí es donde las cosas se pusieron interesantes. Fotografías y vídeos comenzaron a circular en las redes sociales, mostrando a Hande y Kerem juntos, sonriendo, conversando. ¿Y la química? Amigos, la química era innegable. Era como si el tiempo no hubiera pasado. La mirada, las sonrisas, la complicidad, todo estaba intacto, como si la llama de su amor nunca se hubiera apagado por completo. Estas imágenes fueron la mecha que encendió superíndice 3 la bomba. Los fans, que siempre han más menos con verlos juntos de nuevo, enloquecieron. Las redes sociales explotaron con hashtags, mensajes de apoyo, análisis de las fotos. Fue una locura. Y por supuesto, los medios de comunicación superíndice 3N no tardaron en hacerse eco de la noticia. Perfiles de revistas, programas de televisión superíndice 3N, portales de noticias, todos querían saber ¿era real?
Era un nuevo romance. Era una estrategia de marketing. Las preguntas eran constantes. Al principio, ni Ande ni Kerem hicieron ninguna declaración superíndice 3N oficial. Optaron por el silencio. Una táctica inteligente en mi opinión superíndice 3N, porque la intriga crecua a cada hora. Los fans esperaban ansiosamente cualquier seu más menos al, cualquier pista. Y poco a poco las seu más menos ales comenzaron a aparecer. En una entrevista, a Kerem le preguntaron directamente sobre el tema. Y aunque no confirmó superíndice 3 ni negó superíndice 3, sus palabras fueron bastante ambiguas, dejando entrever que había algo mu ese que una simple amistad. Por su parte, Ande atrabu copyright ese de sus redes sociales, publicó superíndice 3 algunas fotos y mensajes crípticos que fueron interpretados por sus fans como una confirmación superíndice 3 en indire. CTA. El Clumax llegó superíndice 3 cuando, semanas después copyright ese del evento, fueron fotografiados juntos nuevamente, esta vez en un ambiente mu ese íntimo. Paseando por las calles, tomados de la mano, compartiendo una cena romántica. Las fotos no dejaban lugar a dudas. Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin estaban, oficialmente, juntos de nuevo. La noticia causó superíndice 3 furor. Las reacciones fueron mixtas, por supuesto. Por un lado, la euforia de los fans, la alegró de ver a su pareja favorita reunida. Por otro lado, la sorpresa de algunos, la desconfianza de otros, y la envidia, siempre presente en este tipo de situaciones. Pero ¿qué copyright implica este reencuentro para sus carreras y sus vidas personales? Es una pregunta que todos nos hacemos. Para Ande y Kerem, representa una oportunidad para revivir la magia que los unió superíndice 3, para construir una nueva historia juntos. Para sus fans, es un sueño más menos o hecho realidad. Para la industria del entretenimiento turco, es un golpe de suerte, porque su relación superíndice 3N siempre genera interu copyright S y atención superíndice 3N medio ultica. Pero ¿qué copyright nos depara el futuro? CU superíndice 3 Moseru, su relación superíndice 3N ahora. ¿Podru N mantener su privacidad? ¿Volveru N a trabajar juntos en un proyecto? Todas estas son preguntas que solo el tiempo responderá. Lo que es seguro es que la historia de Ande y Kerem, como cualquier historia de amor, estará llena de altibajos, de alegrías y de desafíos. Ahora bien, quiero compartir con ustedes algunas de mis reflexiones personales sobre este tema. Primero, creo que es importante respetar la privacidad de Ande y Kerem. Son personas públicas, pero también copyright N tienen derecho a vivir sus vidas como quieran. Segundo, me parece que esta es una oportunidad para que aprendamos a valorar el amor y la felicidad, sin importar las circunstancias. Tercero, creo que es importante recordar que lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N es solo una parte de la historia. Nunca sabemos realmente lo que sucede en la vida de los DMUS. Y por último, quiero decirles que me siento muy feliz por Ande y Kerem. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Y espero que su historia de amor nos siga inspirando a todos. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos hablado de la impactante noticia de Ande y Kerem, de su reencuentro, de las reacciones de los fans, de las implicaciones en sus carreras y en sus vidas personales, y de mis propias reflexiones. Hemos analizado todo lo que rodea a esta noticia bomba, tratando de entender los detalles que la hacen tan intrigante. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención superíndice 3N y por su apoyo. Espero que hayan disfrutado de la información superíndice 3N y de mi análisis. Me encanta compartir con ustedes las últimas noticias del mundo de las novelas turcas y discutir sobre todos estos temas emocionantes. Y ahora es su turno. Me encanta saber qué copyright piensan. ¿Qué copyright opinan sobre el reencuentro de Ande y Kerem? ¿Están contentos por ellos? ¿Creen que su relación superíndice 3N funcionará? ¿Qué copyright esperan de su futuro juntos? Du copyright genme sus comentarios abajo en la sección superíndice 3N de comentarios, porque me interesa mucho saber qué copyright opinan. Vamos a debatir y a compartir nuestras ideas. Los leeré copyright a todos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
No se pierdan ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por todo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la Superíndice 3.